medio detonado, ¿no? Digo, Sí, sobre el es final, demoledor. ¿no? Es intensa la campaña. Es demoledor, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. No quiero minimizar el trabajo de los candidatos en otros distritos, pero la provincia de Buenos Aires tiene una inmensidad. Sí, sí. O sea, 14 millones de votantes, 14 135 votantes, municipios. el territorio de España, de Francia, de, no sé, Sí. más grande que Italia. Es enorme, es una diversidad tremenda. Qué sé yo, Bahía Blanca, que tiene que ver con Merlo y Mar del Plata, con Saladillo y así podemos enumerar lugares súper diversos a los que uno va. Y a los que algunos no llegás. O sea, nosotros la verdad que recorrimos muchísimo, hicimos muchos kilómetros en toda la provincia y al mismo tiempo hablamos con qué sé yo, productores, comerciantes, ciudadanos, trabajadores de todo tipo, medios de comunicación de lugares súper remotos o no, de lugares más grandes, y terminás desde la ciudad por ahí en medios como este o en televisión llegando a más gente, pero, Sí. pero tenés que hacer todo. Sí, obvio. Siempre dice uno, en la política, bueno, en la ciudad de Buenos Aires la campaña se hace en subte, súper fácil. Claro. Y no es por criticar a los porteños, pero pero la es verdad, provincia es es un enorme. lugar mucho más contenido en Sí. términos Con territoriales. mucha densidad, ¿no? 3 millones de personas en un territorio Sí. pequeño, digamos. Y quiero ir justamente a esto que vos bien marcabas, que es un poco lo que estamos haciendo con todos los candidatos, a quienes les pedimos primero que saquen una foto de lo que ven. Entonces, quiero arrancar primero con eso y ahora otra consulta sobre cómo ha ido en algunos aspectos puntuales económicos en tus recorridas. Pero primero eso, sacar una foto de la Argentina. La foto no es la película, es lo que estás viendo hoy de Argentina, que puede incluir obviamente, como toda foto, partes lindas, partes feas. ¿Qué ves? A ver, depende del lugar, ¿no? Qué sé yo, en Balcarce el viernes estuvimos, es una zona que está bien económicamente para lo que es el promedio de la provincia de Buenos Aires, pero fuimos a charlar con un emprendedor que hace papas de snack, digamos papas, y que en su momento pudo exportar, pero y que trabaja bien, pero se queja de la burocracia nacional y sobre todo de la burocracia de la provincia de Buenos Aires, de lo que le impide eso crecer y el tiempo que le lleva, y alguien que le puso, digamos, toda la garra a hacer un emprendimiento de cero, en una zona que económicamente, comparado con el resto, está bien, y después vas a Mar del Plata y ves el comercio en muchos lugares muy decaído, y después pasamos por Miramar y hablamos con hoteleros y gastronómicos y ahí muy preocupados, mucho más que Mar del Plata, porque Mar del Plata, por ser una ciudad grande, una ciudad que vive del turismo, pero vive más allá del turismo, y que se ha comido un poco a la región, sobrevive y no espera una mala temporada. Pero Miramar, que es un lugar que solo trabaja fuerte entre diciembre y febrero, y la pasan muy mal, porque por ahí hay mucha gente que por este tipo de cambio decide, qué sé yo, cruzarse a Brasil, o bueno, directamente, por supuesto, no puede tomarse vacaciones, o si se toma vacaciones busca ofertas y, qué sé yo, por ahí Mar del Plata puede dar más que el resto de los lugares. Entonces ves una situación muy diversa. Si caminás por el conurbano, por el lugar que sea, el comercio está mal y te dicen el 15 de fin de mes, con suerte. Bueno, esto no significa que no vendan el resto del mes, pero el consumo a partir del 15 empieza a bajar a lo mínimo. Sí. Ahora, ya voy a eso, pero en términos generales de lo que vos ves... Y después ves una apatía muy grande. O sea, yo converso, depende, ¿no? Pero digo, cuando hablas con alguien que por ahí lo agarrás más desprevenido, entras a un negocio y le decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías que el 26 se vota? La mayor parte de la gente no lo sabe. ¿Sabés que se vota con boleta única? Yo empiezo la conversación más o menos así. Y ahí te pones a charlar y la mayor parte de la gente está en otra. Yo lo que recibo hacia la propuesta que les hacemos es positivo, pero la verdad que no quieren charlar de política en general. ¿Está en otra, más en otra que en otras campañas? Es decir, Sí, ¿vos mucho notas más apatía que antes? Mucho más. A mí creo que la campaña más dura que me tocó hacer, que yo no era candidato, pero hacía campaña, era la del 2019, de la reelección de Macri, y vas a charlar
y la gente estaba enojada. Okay. O sea, estaba enojada, no veía los resultados que quería ver. Eso en la PASO. Después en la general había más miedo y preocupación, sobre todo de la gente que no creía que Alberto y Cristina fueran a ser una opción viable. Bueno, hubo una remontada bastante fuerte. Que y no fue una alcanzó, ¿no? remontada bastante fuerte. Después en el 21 había mucha angustia y nos escuchaban mucho. Y ahora veo... En el 23 también había enojo con todos. Y ahora veo poca escucha. O sea, poca escucha y sobre todo gente que no le interesa más esta pelea entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Hay gente que sí, que está preocupada, pero mucha gente que está desconectada y que va a ver qué hace el domingo. Si es que va a votar. Esta consulta y empiezo a mechar temas. Digo, el Juan Manuel López, habitante de este país, que está recorriendo sobre todo la provincia de Buenos Aires, pero que además es obviamente un político. ¿Le da pulgar para arriba o para abajo a la gestión de Javier Milei en esta foto que yo te preguntaba? Digo, ¿ves cosas más positivas que generan esperanzas o ves cosas más negativas? No, yo ya negativas? no veo esperanza. Me parece que la gente, en promedio, ve que el presidente dio lo que podía dar, que ya está, que vino para hacer algo disruptivo, que corte lo que había. Yo creo que es el último presidente de una era, el que dijo, bueno, este sistema político ya no funciona más y nos vamos a tener que renovar todos y va a tener que participar gente nueva y va a tener que haber nuevas fuerzas políticas. ¿Sabes que yo siempre planteo eso, no? Si Javier Milei es el es funebrero de la vieja Argentina o el Sí, partero de la nueva. Bueno, vos es un poco las dos cosas, pero me parece más que funebrero que partero. Él dio algunas cosas que son positivas y yo empezaría por una, es decirle al intento del quinto gobierno kirchnerista de la mano de Sergio Massa, decirle, no señores, la sociedad no da más, está dispuesta a votar a este loco, con todo respeto, que votarlos a ustedes, ya está. Después evitó una hiperinflación y bueno, y estamos en valores inflacionarios altos, pero estables, si se quiere, muy parecido al segundo mandato de Cristina, mejor dicho, al primer y segundo mandato de Cristina, no el de Néstor. Y si querés, desintermedió los planes sociales, que es algo que dejó, pero nadie ve que él pueda dar algo más, nadie ve que va a haber crecimiento. El propio Milei ya lo dice. El otro día le preguntaba, creo que era Trebuch, en la nota que dio la semana pasada, y le dice, ¿cuál es el buen resultado? Mantener el tercio, dijo, para evitar los vetos. Para sostener los vetos. O sea, un tercio de cada cámara. Y eso en el es Congreso. hacer la plancha los próximos 2 años. O sea, eso es lo que viene. Milei ya sabe que él no puede entusiasmar más, que esto es lo que puede dar. Por eso nosotros pensamos en una alternativa para el futuro, porque acá hay que pensar en el reemplazo de Milei para que no sea volver al pasado. Pero déjame hacerte una pausa ahí. Vos decís algo muy fuerte, que es que ya no ves esperanza en este gobierno. ¿Qué te imaginás? ¿Una suerte de crisis institucional importante o un gobierno que se va en fade sin pena ni gloria? Me parece que, no sé si sin pena ni gloria, yo voy a trabajar para que no haya una crisis institucional. Nosotros sostenemos la institucionalidad porque es un valor en sí mismo que los gobiernos terminen su mandato y que haya alternancia en el poder. ¿Por qué? Porque cuando los presidentes se van en helicóptero o en lo que sea, sufre la sociedad, no se van tranquilos, se van en el medio de una crisis. Entonces, evitar esas cosas es muy importante. Me parece que el gobierno y las listas que proponen no saben evitar eso. Las listas están pensadas en parte para degradar el Congreso, porque Milei en su mundo ideal hubiese preferido que el Congreso no exista. Y el kirchnerismo obviamente depende cuánta sangre huela, puede trabajar en uno o en otro sentido. Nosotros garantizamos institucionalidad siempre. Ponemos límites, pero no ponemos palos en la rueda. Ponemos límites, pero si hay algo que apoyar que le hace bien al país, lo vamos a apoyar. Me parece que esa sensatez es nuestro mayor aporte a esta elección, que tenemos que trabajar más que nosotros para eso, y la lista que me toca encabezar con el radicalismo de la provincia de Buenos Aires es una lista que equilibra el Congreso, que le hace bien incluso a ese futuro donde yo veo que el gobierno se empieza a agotar y que va a haber un gobierno de un solo mandato. Y eso no está mal tampoco. Macri fue de un solo mandato, Alberto fue de un solo mandato, porque en el mundo los ciclos son cada vez más cortos. Lógico, Bolsonaro o Trump también. Después volvió Trump ahora, pero digo, Exacto. No pudo reelegir ninguno, ¿no? No, y tampoco eso está mal. Tenemos que ver cómo hacemos
para algunas políticas que recién hoy el gobierno, o recién la semana pasada el gobierno dice hay que hacer la reforma tributaria, la previsional, la laboral. Bueno, ese tipo de cosas, sumado a un consenso importante que ya se estableció, que la Argentina tiene que tener equilibrio en sus gastos, sumado a un concepto importante que es emitir. Son cosas que ha logrado eso la democracia, eso va quedando. Que emitir genera inflación, que el equilibrio fiscal es poderoso para tener una economía estable, que tenemos que exportar al mundo, que tenemos que promover grandes inversiones. Hay consensos que van quedando y hay cosas que vamos a ir haciendo. Pero los que les prometen que es todo o nada y que las cosas se solucionan rápido les mienten siempre. O sea, eso entiendo que puede movilizar sentimientos para una elección y por ahí lo que yo digo no moviliza muchos sentimientos, pero tenemos que entender que nunca va a ser magia, que nunca va a ser de un día para el otro y que la Argentina va logrando consensos aunque no lo veamos y podemos lograr más y tenemos que construir nuevas alternativas. Me agarro de algunas cosas que vas diciendo. Cuando obviamente hablas de lo de la desesperanza y del estilo de líder que es Javier Milei, dijiste algo así como hubiera preferido no tener el Congreso. Si decís eso, es que ves en él una suerte de pequeño dictador. Él tiene, sí, una faceta, una faz de su carácter que es la de una persona totalitaria, podría ser una definición fuerte hoy. Estás diciendo oficialmente que sí, él sentís que hubiera preferido que uno de los tres poderes del Estado no funcione. Sí, por eso lo degrada. A ver, no es casualidad que ponga candidatos que no tienen nada que ver con lo que necesita un Congreso, que se pelean públicamente, incluso físicamente, adentro de las sesiones en momentos difíciles de la Argentina. O sea, eso es para que la gente desprecie el Congreso, diga esto no sirve para nada y lo que el Congreso haga no tenga validez. Yo creo que eso es absolutamente deliberado, porque él podría poner militantes de su partido, convencidos, pero serios, tranquilos, o si se quiere, fervorosos, pero que sepan tener la cabeza fría en los momentos difíciles, no hacer escándalo. Está lleno de jóvenes libertarios con convicciones que yo no los veo en las listas ni los veo en el Congreso. ¿Por qué no están? Porque prefiere gente un poco más marginal, por supuesto que hay excepciones, no quiero ofender a nadie, pero que, llegado el caso, conviertan al Congreso en un circo, cosa que ya ocurrió en varias oportunidades, para que la gente lo desprecie y el control no exista. Te hago esta que un poco le va a dar el pie a lo que seguramente ya se mete más Belén Escobar, nuestra especialista económica, que es en esa pregunta que yo te hacía de qué foto le sacas a la Argentina, hay una segunda pregunta que se une, que es ¿qué estás viendo en términos de la micro? Me olvido un rato de la macro, igual obviamente que se interrelacionan constantemente, pero digo, salgo de las acciones, los bonos, la banda, digo, la economía real de cuando vos, que has ido a grandes ciudades y a pueblitos muy chiquitos, te cruzás en la provincia de Buenos Aires. ¿Ves que la micro está tan mal como se está diciendo en el último tiempo? Y en sectores muy grandes sí, consumo masivo está mal, comercio está mal, gastronomía está mal, hotelería en las zonas turísticas ni les digo, sí está mal. El empleo público ha perdido mucho poder adquisitivo. Jubilados están mal. Después tenés el agro, depende de la zona, está lleno de agua, la cuenca del Salado y algunos otros lugares, y hay otros lugares que están mucho mejor, pero también el agro no tiene competitividad con este tipo de cambio. Ahora por ahí un poquito mejor, con un dólar arriba de los 1.400, pero hace 2 meses estaba hecho bolsa con los precios internacionales, con la alícuota de las retenciones. Sí, no ves una economía creciendo, ves una economía en el mejor de los casos estancada, en otros casos ves sectores con recesión. Más allá de estas cuestiones de economía estancada, recesión, hoy a la mañana, por ejemplo, se oficializó el swap con Estados Unidos por $20.000 millones.
Hace un ratito nada más, gente del gobierno nos decía que se va a poder utilizar para intervenir en el mercado. Mientras tanto, el dólar mayorista sigue subiendo, es decir, por ahora no parece haber generado un efecto, al menos en el tipo de cambio, sí en los bonos. Digo, en este contexto entonces que estabas mencionando, más esta situación de ayuda financiera, respaldo de Estados Unidos, ¿qué estás viendo con relación a esta asistencia que parecería que está pidiendo Argentina ya prácticamente, no sé si de manera constante, pero de manera reiterada? De manera constante, sí, reiterada, sí. Todas las anteriores. Y les diría sin hacer los deberes nunca. Nosotros tuvimos, y no es por sacarle mérito al gobierno, pero el gobierno, me lo decía un economista, no le quiero robar la idea, el gobierno tuvo la idea desde hace un tiempo que se podía flotar sin reservas. Algo parecido a se puede emitir sin generar inflación. No se puede flotar sin reservas. Los países serios acumulan reservas y nosotros tenemos reservas negativas. ¿Cómo fueron llegando a esta situación? Bueno, el año pasado con el blanqueo. El blanqueo fue una cantidad de miles de millones de dólares que nos hicieron un puente para poder llegar con cepo incluido a fin de año, principios de este año. Después decidieron bajar retenciones en enero con vencimiento en junio para que el campo liquide rápido. En ese momento tuvieron que empezar a subir las tasas de interés. También tuvieron que sacar algún que otro bono, el Bonte, para generar, digamos, dólares rápidos sin acumular reservas. Y mientras tuvimos la posibilidad de acumular reservas, cuando el Fondo Monetario Internacional, y nosotros le aprobamos ese acuerdo con el fondo, nos sañó el balance del Banco Central, el presidente Milei creyó que con el dólar por debajo del promedio de la banda, podía no comprar reservas y estaba todo bien. Y llegó a decir que iba a valer 700 pesos. Porque él tiene una obsesión con un dólar muy caro y con cuentas que él hace en su práctica económica, en su diversión de analizar, de mirar y qué sé yo, que no está pensando como un presidente de la nación o como un ministro de Economía, está pensando en nada, como un genio loco académico que hace cuentas y juega con nuestro programa. Bueno, ahí nos perdimos esa oportunidad y cuando quedó tan claro que esa oportunidad estaba perdida, fueron desesperadamente a pedirle al fondo, a Estados Unidos, un rescate. Ese rescate es un pleno que se está jugando el presidente, que yo prefiero que esté a que no esté, pero me parece muy irresponsable no hacer los deberes mientras vas a ese rescate, porque el dólar subió igual, o sea, no acumulamos reservas, porque ellos decían se puede flotar sin reservas, y mientras tocaban la tasa de interés, vendían dólar futuro, sacaban algún bono, en fin, hacían intervenciones, porque en el fondo sabían que no se podía, y querían un dólar lo suficientemente barato para supuestamente ganar la elección. Y salió mal, y Estados Unidos nos va a ayudar, pero nos va a poner condicionalidades. Espero que las condicionalidades sean las buenas, la de hacer los deberes. Bueno, porque no se sabe bien cuáles son. Hace un ratito nada más yo consultaba a personas vinculadas con el gobierno y decían que las condiciones son confidenciales, por lo que probablemente nunca sepamos de qué se trata lo que está pidiendo Estados Unidos y qué debería cumplir Argentina. Y dice que también va a poder utilizar va libremente este dinero, lo cual también llama la atención porque vos decís, los swap en general no se utilizan libremente. Claro, y tenés 20 mil millones para estabilización cambiaria, que es decir, vas a tomar un intercambio de monedas por 20 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero, para estabilización cambiaria, es decir, solamente para mantener al dólar tranquilo, por lo menos hasta llegar a las elecciones, porque después hay un gran signo de pregunta para el 27O, como se le dice, ¿no? Así es, quedan 5 días. Yo espero que no se fumen miles de millones de dólares en estos 5 días. Lo digo con respeto, sin cuestiones ideológicas. Yo no soy de los que hablan de fuga, de los que ven todo de manera conspirativa. Creo que tiene que haber un mercado libre, que cada uno tiene que invertir donde quiera. Creo que el sistema financiero necesita de todo tipo de inversiones, pero que hay inversiones mejores que otras y que el carry trade es un remedio circunstancial en algún programa de estabilización, pero no puede ser esto de hacer tasa y después llevártela o afuera, al colchón o a donde sea, la solución permanente. ¿Y cómo te imaginas entonces el 27O, el lunes? ¿Qué te esperas? No veo una buena noticia el 27 de octubre. No quiero ser alarmista, pero me parece que hay que ser realistas, que la asistencia va a llegar hasta ese día, y ese día o hacemos los deberes o o tenemos un problema más grande, porque no hay un rescate después de
un prestamista de última instancia. China quería ser el prestamista de última instancia y lo fue del último gobierno kirchnerista. Empezó antes, pero en su momento ejecutamos parte del swap, lo hizo Sergio Massa. En su momento se vio la posibilidad de que dé un préstamo extra a China, y no está bueno que los países o los líderes, además de esos países, sean los que ocupan el lugar que tendrían que ocupar organismos multilaterales, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, como el Banco Interamericano. Nosotros tenemos que ir a la institucionalidad. ¿Qué le falta a la Argentina cuando te dicen reformas estructurales, esta previsional, laboral y tributaria? Le faltan algunas otras, que no habla este gobierno, que son típicamente liberales e institucionalistas. Un Banco Central independiente. Lamentablemente la Argentina no tiene un Banco Central independiente como tiene Perú, como tiene Paraguay o como tiene cualquier país de la OCDE, digamos, de la OCDE, de los países desarrollados del mundo. Acá el gobierno de Javier Milei tiene un Banco Central como tenía Cristina Kirchner o Néstor Kirchner. Y eso, con el respeto que me merece el titular del Banco Central, que es una persona muy competente, pero que es parte del equipo económico. Y no podemos vivir así de emergencia en emergencia. Necesitamos instituciones fuertes para salir adelante. Banco Central independiente, Corte independiente, hay 2 vacantes y las quisieron llenar de mala manera, con un muy mal candidato. No vamos a tener un buen clima de negocios si no tenemos además esas cosas. Lo último para Juan Manuel López, candidato a diputado nacional de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. Se lo solemos hacer cada vez que viene alguien de algún espacio político que intenta romper con la polarización, ¿no? Esto de la libertad avanza o Argentina retrocede, y del otro lado lo contrario. Hace poco, no sé, a Florencio Randazzo de Provincias Unidas. Pero me imagino que Coalición Cívica puede estar ahí entre los que dicen yo no soy liberal de Milei ni claramente no soy kirchnerista. ¿Qué le decís a la gente que está ahí dudando? Digo, como casi un mensaje final, y que después terminan cayendo o en el no ir a votar o en la polarización, como si fueran las 2 únicas opciones de Argentina. ¿Qué mensaje les acercarías? Lo primero, que vayan a votar, que no se retiren de la democracia. Cuando los países tienen poca participación democrática, puede venir cualquiera a gobernar. Y en la Argentina no estamos lejos de que en algún momento tome la política el narco. Digo, pasó en Colombia, pasa en Venezuela hoy, y Dayana no puede decir que Venezuela es una dictadura genocida, como es con mucha gente, porque además fue canciller, y la embajada paralela de la que vi que se hablaba en redes la denunciamos nosotros en el año 2010. Que no se retiren, que busquen otras opciones, que no caigan en la polarización, que esta es una elección legislativa y que hay que fortalecer un Congreso para que haga reformas estructurales serias que nos hagan parecer a los países que crecen. Que nosotros somos una alternativa en ese sentido y queremos representarlos con seriedad, y que además queremos construir futuro. Nosotros queremos que haya opciones más grandes más adelante y trabajamos para eso. Bien. Lo dice Juan Manuel López, candidato a diputado nacional de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. Le hicimos mucho foco, obviamente, al territorio más poblado de la República Argentina, donde está el 37% del padrón electoral. De acá al jueves, ya no el viernes porque estaremos en veda, seguirán viniendo todos los candidatos para, digamos, completar justamente nuestro álbum, tratando de escuchar las voces más diversas de la República Argentina. Juan Manuel, gracias. Muchas gracias. Será hasta la próxima. 11